A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a la presencia del consejo, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Verbum Domini. The Lord hears the cry of Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. You believe in me, Thomas. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. The one who comes from El above que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta sus testimonios certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Today we continue through John. Hoy continuamos leyendo San Juan capítulo 3, la hermosa lectura de ayer en la que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, para que el mundo no perezca, sino para que tenga vida eterna. Y luego tenemos una sección que no leímos hoy, pero
es un diálogo entre un judío, no sabemos su nombre, con los discípulos de Juan, porque escuchamos esa misteriosa frase de que Jesús está bautizando y Juan sigue bautizando y los teólogos discuten, hablan acerca del bautizo que Jesús realiza. Para mí tiene sentido, pues estamos hablando del bautismo de arrepentimiento. Se remonta a la tradición judía. Ese es el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento. Así que entonces los discípulos van donde Juan, el hombre pide más aclaración y luego tenemos la respuesta, yo debo disminuir para que él aumente. Claramente Jesús es el cumplimiento, lo señala como el Cordero de Dios, aquel que viene de las alturas. Y esa sección aquí, el siguiente párrafo, versículo 31 al 36, tenemos a San Juan el Evangelista, en el Evangelio según San Juan. San Juan el Evangelista, sus ideas sobre el tema son citas directas. Y dice, Jesús viene de las alturas, Él habla las palabras de Dios, Él da el Espíritu sin racionarlo, sin medida, libremente. Recuerden, San Juan Bautista, su bautismo es de arrepentimiento, pero Jesús profetiza, el que ha de venir ha de bautizar con fuego del Espíritu Santo, que esos sacramentos han de darnos, que el Espíritu Santo ha de darnos gracia, bautismo, confirmación, Eucaristía, en especial transformarnos, darnos el Espíritu Santo plenamente en nuestros corazones. Y nos dice hoy, aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquel que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios yace sobre él. Tenemos esta fuerte conexión entre la fe y la obediencia, que si vivimos sin arrepentirnos, todos somos pecadores, todos caemos. Si nos arrepentimos y nos ponemos de pie otra vez, seguimos caminando hacia la luz. Si vivimos en el pecado sin arrepentirnos, esto destruye nuestra fe, nos saca del plano de la fe y finalmente, completamente, hemos de alejarnos si continuamos viviendo de esa forma, con conocimiento pleno. Así que la fe produce obediencia. La fe moldea la cultura. La cultura, lo que se crea dentro de la comunidad de los hombres, las cosas que queremos, las obras, los trabajos, las artes, todo esto tiene que ser moldeado por nuestra fe. Es una expresión de nuestra fe. Nuestra vida está motivada por la fe. Lo que hacemos, cómo vivimos, lo que valoramos. Ayer escuchamos en la lectura de San Juan 3:16 que todo el que hace cosas malas odia la luz y no se acerca a la luz. Así que cuando pecamos, y no por ignorancia, sino teniendo conocimiento de lo que hacemos y consentimos, nos alejamos de la luz. Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos comienza y termina con esta frase, la obediencia de la fe. Él dice que ha sido llamado a ser apóstol para lograr la obediencia de la fe en el capítulo 1. Y al final él dice, estos escritos proféticos han de lograr la obediencia de la fe. Es una frase directamente de las Escrituras. Y esta obediencia en la fe es nuestra respuesta a Dios. Estamos llamados a someter plenamente nuestro intelecto y nuestra voluntad a Dios, para que Él ilumine nuestro intelecto, Él mueve nuestra voluntad mediante la gracia. Y el Evangelio no elimina los 10 mandamientos, lo dice claramente en el Sermón de la Montaña. No ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Así que la fe, el Catecismo tiene una sección hermosa acerca de la fe y dice, primero que nada, es una adherencia personal del hombre a Dios. Involucra un encuentro con Dios que enciende esta fe, que genera esa fe, ese apego, esa confianza. La fe requiere que naturalmente confiemos en Dios.
Así que es una adherencia personal, un sometimiento pleno de nuestro intelecto, asentimos a la verdad que Dios revela y creemos en la autoridad de Dios, en Jesucristo, las Escrituras y la tradición, y por supuesto el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Trinidad. Damos nuestro consentimiento pleno a la fe, a la verdad, y también la vivimos. Realizamos las obras de caridad que avivan nuestra fe. El catecismo nos habla de esta fe como una gracia, es un don de Dios. Lo recibimos en el bautismo, pero también como adultos, cuando somos bautizados, esto presupone fe. Tenemos que acudir al sacramento con cierta fe. Es un don fomentado y perfeccionado por los sacramentos. Es un don que llega a nosotros en los sacramentos también. Y también es un acto humano que es posible mediante la gracia. Así que damos esa obediencia, ese sometimiento pleno de voluntad e intelecto de nuestro ser por completo, incluye nuestro cuerpo y alma. Es un acto humano en donde confiamos en el Señor, aceptamos la verdad revelada y tenemos seguridad en ella. No, como he escuchado y repito, no tenemos que despertarnos todas las mañanas y tratar de entender el universo. Dios se ha revelado a sí mismo ante nosotros, ha revelado su plan para nuestra salvación y nos ha dado un código de conducta moral mediante el cual hemos de comportarnos que nos lleva a la vida plena. Dios rige en mandamientos, pero en más de ellos. Y nuestra naturaleza nos lleva a buscar entendimiento. Queremos saber, dependemos de la fe, nos basamos en la fe. Esto es la teología. La Iglesia tiene una historia larguísima de teología que verdaderos genios se han entregado a entender la fe. Y la filosofía es la hija de la fe, la sierva de la fe. Ayuda a que entendamos a Dios y lo que Dios ha revelado. Y esa revelación viene a nosotros en Jesús. La plenitud de ello está en Jesús. Nos es revelado, nos es comunicado por los apóstoles. Y la revelación pública termina con la muerte del último apóstol. Y volvemos y tratamos de entender. Hacemos explícita esa fe que hemos recibido. La aplicamos a la era en que vivimos. La hablamos en un idioma, en la cultura en que vivimos. Y a veces suena algo diferente. Es difícil de aceptar afirmaciones y escritos de siglos atrás. Hace falta conocer el contexto, cuando se estaba diciendo y cómo se estaba diciendo, y quién era la audiencia, los que estaban escuchando el mensaje. Hay que tomar eso en cuenta porque cada era lucha con sus propias debilidades y pecados y distorsiones. El Vaticano II intenta actualizar esa expresión de fe para hablarle a una época moderna. Pero esa verdad fundamental de buscar entendimiento siempre está presente y la verdad inmutable de la revelación. Tenemos que mantener esas dos. Es un acto humano y bajo la sección del catecismo, que el catecismo habla de la fe y la ciencia, el secularismo le encanta tratar de oponer a las dos. Estuve en una marcha por la vida en San Francisco. Estábamos dando entrevistas durante la marcha y estábamos en una sección que tiene muchos universitarios. Me gusta hablar con los alumnos, los graduados de Berkeley, de Stanford. Recuerdo que uno que entrevistamos era un ingeniero, era un estudiante de ingeniería y él dijo que no hay contradicción entre la fe y la ciencia. Me encantó. Directamente de California, de una escuela principal, un científico, un joven aspirante a científico, diciendo que no puede haber contradicción entre fe y ciencia. Provienen de la misma fuente, de Dios. No hay oposición a ello. Hay oposición. Los científicos, si hay oposición, el científico probablemente no ha hecho su trabajo. Ellos tienen sus propias distorsiones y lentes a través de los cuales ven las cosas. A veces, en las escrituras de hoy, vemos que la fe es el principio de la vida eterna.
que al tener fe, probamos por adelantado la visión beatífica, la relación cara a cara con Dios, a la que estamos llamados para toda la eternidad. Es la comunión profunda de la que el matrimonio es una imagen, una comunión profunda con Dios que hemos de tener para toda la eternidad. La fe es el principio de ello, el principio de la vida eterna, que podemos tener amistad con Dios. Realmente podemos conocerlo. Intelecto y voluntad. Podemos conocer a Dios. Podemos tener una relación con Él. Y como dije, esa fe, miren a San Juan capítulo 6, tiene una gran enseñanza acerca de la Eucaristía. 3 capítulos después de estamos ahora en el capítulo 3 de San Juan. Él habla de la fe. Aquel que tenga fe tiene vida eterna. Y luego ofrece la enseñanza de la Eucaristía, de cómo va a dar la Eucaristía, el pan de vida, como cuerpo y sangre de Jesús. Ese es los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía. Todos los sacramentos han de perfeccionar esa fe, llevarlas a su plenitud. Han de expresar esta comunión profunda que tenemos con la fe en los sacramentos, en especial la Eucaristía, la fuente y cima de nuestra fe, nuestra comunión con el Señor. Ha de expresarla y fomentarla, aumentarla. Con cada comunión, la gracia entra en nuestros corazones, nuestra fe aumenta. Si tenemos dificultad con la fe, como dijo Blas Pascual a un amigo incrédulo, me encanta esta frase: haz lo que hacen los creyentes. Trae el cuerpo, pon el cuerpo en las acciones de la religión, y esto ayuda a aumentar nuestra fe. Pretende hasta que lo logres. Tenemos que tener esa entrega fundamental expresada en nuestro ser total, cuerpo y alma. Hace poco, la CDF emitió un documento acerca de las expresiones modernas de gnosticismo y pelagianismo. Pelagianismo dice que somos salvados por nuestros propios esfuerzos, sin la gracia, y el gnosticismo es una expresión interior de la salvación que a menudo se expresa como un conocimiento especial que la persona tiene y corta toda esa parte del cuerpo, la parte de la realidad viva. Eso se trata solamente de un conocimiento interior y una salvación interior, y que dice: voy a hacer lo que yo quiera en el cuerpo, voy a ignorar los mandamientos, cualquier acción exterior. Pero Dios quiere a la persona total, quiere que vivamos en comunión. Somos parte de su creación, el cuerpo y el alma, un solo ser, que nos quiere por completo, que le pertenezcamos a Él. Y esa salvación no es solamente una especie de cosa interior en la que creemos en Dios, así que puedo hacer lo que quiera, sino que esa salvación es la vida, el comienzo de la vida eterna. Es una liberación verdadera del pecado. El pecado y el horror del pecado. Perdemos el sentido del horror del pecado, de cuán destructor es en nuestras vidas, de cómo nos limita y nos disminuye, que la fe en la revelación del Señor nos lleva a la plenitud, a la alegría. Es una forma mejor de vivir. Nuestra naturaleza humana caída, nuestra cultura caída quiere que tomemos otro camino. Jesús nos dice que tomemos este otro camino, que pasa a través de Él. Él es el camino de la verdad y la vida, para que nuestra alegría quede completada en Él y encontremos la plenitud en Él al vivirla, no solamente interiormente, sino en cuerpo y alma, en todo nuestro ser. Es un gran desafío para nosotros. Si hemos caído y hemos de arrepentirnos y pararnos nuevamente, realizar esa entrega fundamental al Señor para que realmente sea el Señor de nuestras vidas y verdaderamente tengamos esa vida eterna que quiere darnos.